Bueno, que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Amén. Vamos a dar inicio a lo que nos corresponde en esta noche, en esta preciosa noche, que es respecto a una clase que creo yo, no sé, nunca la dimos aquí. La clase esta es Cristología. Vamos a recordar un poquito de esta clase y vamos a retomarla, ya que la hemos dejado, creo que por un par de meses. Han venido muchas cosas aquí y allá, y siempre trato y le pido a Dios que me guíe, que me ayude a que yo pueda traer lo que usted necesita. Y retomando nuevamente esta clase, que es de suma importancia. Todas las clases son de suma importancia, y he estado meditando. He estado pensando al respecto, más en estos momentos cuando yo miro que quizá no todos acuden a la iglesia o no todos pueden estar en la iglesia. Pero bueno, quiero pensar en compromiso. Recuerdo que en una ocasión, cuando comenzamos la clase, la crianza o la guianza a nuestros hijos, yo les invité, hermanos, traten de que cuando se comienza esta clase, termínenla. Después comenzó, o antes de ella comenzó la vida matrimonial. También les aconsejé lo mismo. Y últimamente he estado pensando en respecto a la visión que tiene el ser humano. Escuche bien esto. He estado pensando en cuanto a la visión con B, visión que tiene el ser humano. Y esa palabra me lleva a madurez. La palabra visión me lleva a madurez. La palabra madurez me lleva a compromiso. La palabra compromiso me lleva a fidelidad con Dios. Y pues la palabra fidelidad me lleva a lo que es asistencia. Entonces, cuando usted comprende, entiende que lo que se hace en una iglesia, hay muchas escuelas, universidades, escuelas, escuela de cocina, escuela de karate, escuelas diferentes, lo que usted guste. Y todas esas escuelas, pues son escuelas seculares y escuelas que tienen que ver con la persona del mundo físico. Sin embargo, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a una escuela que se presenta ante el mundo físico, pero que si usted pone en práctica lo que en esta escuela se está enseñando, va a afectar el mundo espiritual. Entonces, ¿cuánto me gustaría de que nuestra gente, nuestros miembros o nuestros visitantes que vienen vez tras vez, que quizá todavía usted se puede estar sintiendo visitante y no miembro de este lugar? Bueno, vamos a darle chance a eso. Nuestros miembros o visitantes que puedan entender eso acerca de la visión de Dios en mí. Muchos queremos que Dios nos use, queremos que las iglesias crezcan, pero ¿cómo va a surgir esto si no nos estamos preparando? ¿Cómo va a surgir un movimiento en un grupito si no nos estamos santificando? ¿Cómo va a surgir el fuego del Espíritu Santo si no hay unidad? Si el hombre de Dios que está al frente, sea yo o alguna otra persona, otro pastor, tiene una visión y los que están allí para apoyarle no siguen la visión, ¿cómo? ¿Cómo vamos a alcanzar todos estos objetivos? Entonces, aquí donde usted viene y piensa, se une a mí y comenzamos a orar por aquellas personas que pues no están en medio nuestro. ¿Qué hacemos por aquellas personas? Bueno, hay que interesarnos. Es labor quizá del pastor preguntar qué está pasando, pero también de usted como hermano en Cristo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi hermano? ¿Qué está pasando, mi hermana? Te animo. Dale, échale ganas. Yo sé que no es fácil, pero tienes que agarrar un rol de vida, un estilo de vida. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres compromiso, etcétera? Tienes que echarle ganas. Cuando hablamos, después le voy a traer un tema o una enseñanza, quizá así, una charla acerca del cristiano que no está comprometido. Que no la voy a traer por usted, sino la voy a traer para usted, para que aprenda y para que aprendamos. Porque las iglesias están llenas de cristianos que no están comprometidos.
A veces uno dice, aquí no hay conferencias, aquí no hacen seminarios, aquí no hay conciertos, aquí no hay nada. Entonces usted se da cuenta que hay cristianos que solamente van cuando hay un evento. Esos cristianos no están comprometidos. Sin embargo, ¿cómo se fortalece la iglesia para que esto siga? Que haya evento, hermano. Hay que traer a fulano de tal. Él es experto en matrimonio. Él es experto en la juventud. Él es experto en esto. Sí, nosotros mismos no le estamos dando honra a la palabra del Señor. Y yo una vez les enseñaba, hermano, si usted honra la palabra el día de mañana lo va a honrar a usted. Lo va a honrar a usted. Siga la palabra. Bueno, hablando de cristología, nos quedamos, recuerdo yo, vamos un poquito a hacer el contexto, en el estado de humillación. El estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos se acuerdan de la palabra kenosis? ¿No? ¿No se acuerdan de esa palabra? No necesariamente del significado, pero ¿cuántos recuerdan que nombré esa palabra en mi última enseñanza? La kenosis de Dios. ¿Qué significa o qué es esto, la kenosis de Dios? Bueno, el término kenosis relacionado a Cristo implica, ¿qué es lo que implica? El vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos. En otras palabras, la kenosis es el que Jesucristo se haya despojado de todo aquel poderío y majestad, no de ser divino, sigue siendo Dios, mas no operó en la omnipotencia, omnipresencia. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir al respecto? Eso es la kenosis, el despojo de Cristo. Bueno, eso fue lo que hablamos la vez pasada. Vamos a ver ahora, Jesús tampoco era omnipresente. Vamos a ver este tópico. Jesús tampoco era omnipresente, porque si bien estábamos aprendiendo de Jesucristo hombre, que en el griego se conoce como el ¿qué? El Theanthropos. El Theanthropos, el Dios hombre. Bueno, Jesús tampoco era omnipresente, así se llama este tópico. Esto es también claro en las Escrituras. Jesús se valía de transportes para llegar y hacer su trabajo a los poblados. ¿Cuántos recuerdan? Un burrito, caminaba, la barca, etcétera, etcétera. Jesucristo, aún él siendo Dios, él no operó en su omnipresencia. Los que siguieron operando en omnipresencia fue ¿quién? El Padre y el Espíritu Santo. Sin embargo, había alguien que sí podía ser omnipresente, que era el Verbo. Pero por causa de haberse encarnado en el Señor Jesucristo, se limitaba al cuerpo, a tiempo y a espacio. A tiempo y a espacio. O sea que donde Jesucristo estaba, allí iba a estar. No es de que, ay, Jesucristo está en Judea y que otros digan por allá, oh, está en Samaria. No, nunca pasó eso. Y en la Biblia nunca lo explica así, de que Jesucristo se dividió por su omnipresencia. No. Lo que estamos haciendo la salvedad en este estudio de que nuestro Cristo, el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó con él? Él se manifestó en carne y él no se manifestó en su divinidad en cuanto a poderes se refiere. Porque hay muchos que dicen que él fue 100% humano. Hay otros que dicen, él fue 100% divino. No. Ya vimos la divinidad en Cristo, su naturaleza sin pecado, pero siendo 100% hombre, un hombre. Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Se valía de un cuerpo que lo limitaba en el espacio y en el traslado. En conclusión al tópico de la kenosis en Jesús, se descarta por completo que Jesús operó en su divinidad o deidad, que quiere decir, o sea, como Dios, en su divinidad o deidad, en su ministerio de salvación. Jesús todo lo hizo como hombre y en esto está su grandeza, que fue un hombre. El que venció al diablo no fue Dios. Ese ya es el tema de ahora, ¿verdad?
Sí, este es el tema de ahora que da la conclusión de lo que se conoce como la kenosis de Dios. Me preguntas porque yo sé que se te hace que está como muy corto lo que acabo de decir. Lo único que estoy dando es la finalización, porque nos quedó un poquitito la vez pasada, es la finalización. Dice aquí, para tener una mayor comprensión de su humanidad, hablando de Cristo, en este tópico desarrollaremos y trataremos acerca de las concupiscencias de Jesús y su carácter. A continuación vamos a realizar un estudio etimológico. Son palabras domingueras, pero apúntelas para que usted también sepa de qué estamos hablando. Recuerde que estamos en una universidad, la Universidad de Cristo. ¿Ok? A continuación vamos a realizar un estudio etimológico del término concupiscencia para poder entender por qué es relacionado a Jesús. O sea, las concupiscencias. Normalmente, no sé, voy a hacer la pregunta antes de yo hablar. ¿Qué es lo que a usted se le enseñó por concupiscencia? ¿Qué son las concupiscencias? ¿Qué nos enseñaron nuestros líderes, pastores, nuestros maestros? Si es que los tuvimos. Deseos malos. ¿Perdón? Deseos malos. Deseos malos. Ese está en la mera chuleta. Ese está en la mera concupiscencia. No aguanta la concupiscencia por allí. Eso es lo que se nos enseñó, ¿verdad? Pero pues nos vamos a dar cuenta, escuche, que aún el Señor Jesucristo tuvo concupiscencias. Pero esto indica que por el hecho de que el Señor Jesucristo haya tenido concupiscencias, esto indica que todos los deseos que manifiesta la Biblia respecto a los deseos de Jesús son malos. Ahora aquí es donde vamos a aprender y vamos a enderezar sus veredas, porque lo que nos enseñaron incompleto. No voy a decir mal que lo incompleto está mal, ¿verdad? Nos lo enseñaron incompleto, porque no necesariamente cuando se habla de concupiscencia se hablan de deseos pecaminosos, sino también de buenos deseos. Escuche, concupiscencias. Este término define las emociones del alma. La tendencia natural hacia lo bueno o lo malo. La concupiscencia puede nacer de las cosas externas que perciben los sentidos físicos. Está interesante esto. Otra vez lo voy a repetir. Las concupiscencias o los deseos pueden nacer de las cosas que están afuera, que son externas, que perciben los sentidos físicos, o de lo interno o natural, como acto biológico o fisiológico. ¡Wow! Estamos más profundo, hermana. Yo no sé, usted nada más está nadando por arriba. Póngase el tanque y comienza a bucear, porque no se va a quedar arriba y no va a entender nada. Diga, el Espíritu Santo, quiero percibir las cosas por el Espíritu, porque solamente así se entienden. Otra vez, las concupiscencias pueden nacer de las cosas externas que perciben los sentidos físicos, o de lo interno o natural, como acto biológico o fisiológico. ¿Se entiende? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Que alguien me explique. La emoción. La emoción, pero dame un ejemplo. Como el deseo, cuando dicen deseo llorar. Deseo eso es algo biológico. Ok. Algo, digamos, se dice que es algo externo o algo interno, que es lo fisiológico. O sea, tiene esas dos causas. Por lo que miro, pasa algo aquí adentro. Digamos, yo estoy viendo que están golpeando a un niño, abusando de él, y yo me siento sumamente mal. Otro, para que usted, esto estoy hablando en cuanto a lo que usted siente, pero voy a hablar ahora en lo que me refiero más directamente. En lo fisiológico, en lo natural, en los deseos. Oiga, los hombres, ¿cuál es su debilidad? Las mujeres, ahí está, mira, lo que miran, con los ojos, lo pueden llevar a lo fisiológico, el cuerpo, y hace un revolú por dentro, por la mente, etcétera, etcétera, ¿sí o no?
Estoy dando un ejemplo que se vive en el diario vivir y que en nuestro caso, no solamente nosotros los hombres, las mujeres también, pero bíblicamente dice que no allí la hermana, pero bueno. Pero en este caso, nosotros como hombres que vamos por la mirada, ahí es donde nosotros tenemos que estar guardándonos de día y de noche. Y hay unas mujeres que así son también. Aunque no es la regla de oro, pero hay unas que así son. ¡Ay, bendito Dios! ¿Estamos listos? En cuestión a lo que dije, hay unos textos bases, que es 2 Timoteo 4:3, Santiago 1:14, 2 de Pedro 3:3 y 1 de Juan 2:16 y Judas 16. Aquí es donde usted tiene tarea para estudiar. Tarea para estudiar. Desde el punto de vista etimológico, el término concupiscencia es utilizado en los textos originales para hacer referencia, ahí viene, a lo bueno, a los buenos deseos, ok, nuevamente para que lo agarre. Desde el punto de vista etimológico, el término concupiscencia es utilizado en los textos originales para hacer referencia a los buenos deseos. Esto indica que podemos conceptualizar el término concupiscencias como todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, bueno o malo. La Biblia hace registro de las buenas concupiscencias. ¿Ok? Hermano Sergio, estamos hablando de las concupiscencias o deseos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Porque a nosotros se nos enseñó que las concupiscencias eran puros deseos malos, pero no. La Biblia enseña que son deseos tanto buenos como malos. Las concupiscencias son los deseos, sean buenos o sean malos. Proseguimos con ejemplos bíblicos para hablar de la concupiscencia. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos. Esa palabra deseo, ¿cuál cree que es la traducción? Concupiscencia. Ahora, la vamos a interpretar. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo concupiscencias de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Quién estaba hablando ahí? Pablo estaba hablando. ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. Efesios, Filipenses, Corintios, todo eso está fácil. Todo el escritor fue Pablo. Entonces estamos viendo que Pablo tiene unas concupiscencias activadas. ¿Cuáles fueron? ¿Qué quería él? ¿Estar con quién? Estar predicando, estar aquí, etcétera. Pero dice, y a la vez me quiero ir, que es mejor ya descansar de aquí. Pero está diciendo que son concupiscencias buenas o malas esas. Son buenas, porque lo que quiere hacer que es seguir predicando el evangelio. Vamos a ver otro término de concupiscencia para que vea que lo que le enseñaron, crucecita. Pero no era deseo de morir, ¿verdad? ¿Perdón? No era deseo de morir. No, era un deseo de que si Dios se lo llevaba, gloria a Dios. De que si quedaba, gloria a Dios. Es mi deseo, es lo que Dios mande. Primera Tesalonicenses 2:17. Vamos a ver qué dice. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Una vez más, Pablo está indicando que él tiene concupiscencias, tiene deseos de ver a los de aquí, a los de Tesalónica. Tengo deseos de verlos. Sin embargo, pues no tiene ahí en ese momento la oportunidad. Estamos resaltando la concupiscencia, los deseos. Nuevamente hay otro. Lucas 22:15. Aparece el término concupiscencia. Jesús se la atribuye en lo personal. Así mismo Jesús. Vamos a ver qué dice Jesús. Y les dijo, ¿cuánto he deseado? Ahí está. Comer con vosotros en estas Pascuas antes que padezca. Otra vez.
¿cuántas concupiscencias tengo desenfrenadas de estar con vosotros? Ajá. Eso deseo, que todos los hermanos de la Gran Comisión tengan unas concupiscencias por estar aquí en el culto desenfrenadas. Que así cuando viene la lluvia, el relámpago, el huracán y todo, que aquí estén. Gloria a Dios. Otro. Bueno, aquí vamos a hacer una observación. Lo que Jesús quiso decir fue: ¿cuánta concupiscencia tengo de comer estas Pascuas con vosotros antes que padezca? O sea que el Señor Jesús quería, en otras palabras, llegar a constituir la Santa Cena. ¿Cuánto deseo tengo de estar con ustedes, mis amigos, mis hermanos, los 12 discípulos? Tengo un deseo desenfrenado de estar allí. Es como si yo dijera: el viernes es servicio de oración. Y oración. Y hay otros que: hermano, me habla mañana. Ay, hermano, yo estoy esperando que llegue ese momento. Va a ser un momento precioso, ¿verdad? Hermano, prepara una palabra al respecto de la oración y vamos a orar juntos, unidos. Y yo sé que todos los problemas serán resueltos y que Dios está en el asunto. Hay algo aquí, unas concupiscencias, hermano, que traigo de estar juntos en oración. Y aquí Jesús, de estar juntos ¿en qué? Comiendo el pan y bebiendo el vino. Y eso es importante. Fíjese, ya el Señor me dio una palabra aquí. El deseo de tomar la Santa Cena, que era lo que estaba rescatando el otro día, ¿se acuerdan? Que hay gente que sabe que se va a dar la Santa Cena. Un domingo más, al parque, City Play, cine. Hermano, tomar la Santa Cena no es, digamos, ¿cómo se dice? Algo que tú te lo ganaste porque... No, es un regalo, una recompensa por causa, no de nosotros, por causa de un sacrificio. O sea, tú recibes a Cristo, Cristo te recompensa ¿con qué? Con la unidad de recuérdame, harán esto en memoria, recuérdenme. ¿Qué quieres que recuerde, Señor? El Señor Jesucristo no estaba equivocado. Él sabía que nosotros, como humanos, nos olvidamos de su sacrificio todos los días. Y si Él dejó establecida la Santa Cena, no era con el fin de que comas galletas saladitas o galletas sin levadura, o un pan sin levadura, o que te tomes ya sea un vino. Hay iglesias que usan vino original, o un vasito de jugo. No, ese no era el fin. El fin era de que recordemos de que Él hizo algo por nosotros. Porque aún teniendo todas las bendiciones que tenemos, nos olvidamos de Él. Así por completo. Vamos a avanzar. Si observas bien el escrito que registra el deseo de Jesús, está entre dos signos de admiración. ¿Sí lo logran ver? Bueno, los que abrieron Biblia. Lo que denota las intensas y desenfrenadas concupiscencias o deseos que Jesús tenía en el momento. Indiscutiblemente en Jesús nacieron concupiscencias no producto de lo malo, sino como consecuencia de lo natural en lo biológico o fisiológico. Esto se va a poner mejor, más bueno y mejor, ¿ok? Aquí vamos a entrar ya en lo fisiológico de Jesús. A ver. ¿Qué entiende usted cuando vamos a hablar de lo fisiológico de Jesús? Lo externo. Lo externo, ¿alguien más? Lo fisiológico de Jesús. ¿Qué entiende la palabra Lo físico, lo fisiológico, lo físico, lo corporal, ¿ok? Ahí va. Indiscutiblemente, no pierda la brújula, estamos hablando de las concupiscencias, de los deseos de Cristo Jesús, no se pierda. Ahora vamos a entrar en lo fisiológico. Indiscutiblemente en Jesús nacieron concupiscencias o deseos. No producto de lo malo. ¿Por qué? Porque en Jesús no podía nacer lo malo. Escucha, aquí va
un diamante que le voy a regalar. Hacía mucho que no lo regalaba. ¿Verdad? En Jesús no podía nacer lo malo. ¿Por qué? Porque Él era... Divino. Bendito Dios. Porque Él era el Hijo de Dios y no se encontraba pecado en Él. Ok. Fíjense lo que estoy hablando. En Jesús no podía nacer lo malo en cuanto a concupiscencia mala. Pero ¿por qué podía pecar? Porque era humano. Porque era humano. ¡Claro! Miren, en Jesús no podía nacer lo malo porque Él era Dios. Y en Dios, de Dios no nace lo malo ni lo pecaminoso. Que el diablo le aventaba o le aventara tentaciones, era porque Él, al tomar la tentación, pues sí se iba a pique. ¿Y qué hacía? Pecaba. En cuanto a lo interno, el Señor Jesús estaba salvo. Pero si se dejaba llevar por lo externo, iba a estar arruinado. Arruinadito. Apúntelo acá en el CPU, apúntelo en su memoria. Porque el Señor, es que aquí hay un pleito a veces. No, es que Jesús no podía pecar. ¿Por qué? Y rápido, porque era Dios. Bueno, ciertamente hay que explicar la Biblia. No solamente me diga, no podía pecar, ¿por qué? Porque era Dios. Esa es una media verdad. Sí, no podía pecar en cuanto a su vida personal y que él dijera, ay, de mí nació el estar ahí pecando, el estar acá pecando, el estar mintiendo. No, de él no nacía. Pero sí podía ser influenciado, seducido, caer en una trampa de parte del diablo, y si él cedía, se iba a pique, pecaba. ¿Por qué? Porque era hombre, podía pecar. Bueno, ¿la agarró? Eso espero, y viene el examen dentro de una semanita, gloria a Dios. Aleluya, avanzamos. Entonces, estamos hablando de las concupiscencias de Jesús. Sin lugar a dudas, hacía todas, aquí va, a ver. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, ahí va, hacía sus necesidades fisiológicas? Sí. Era Dios, hermano, blasfemia. Why, of course. Como Pero era explicar el hombre. más ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, Él usó el baño para ir a hacer para ir a hacer del 2? Hermano, Él era Dios. Él era divino. Era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A ver, díganme, cuéntenme. Sí, ¿Por qué, hermana Nancy? sí, cuando estaba en la barca durmiendo, él tenía sueño. Estaba comiendo. O cuando estaba comiendo. Tenía hambre. Ok. Me imagino que también se bañaba porque Hermanos, cuando hablamos de estas cositas que suenan chuscas y a la vez inseguras porque del todo no sabemos, ¿se fijan que a veces pensamos que conocemos todo de Dios o de nuestro Cristo? Y hay mucha gente que usted le pregunta y va sumergiéndose más en la verdad, más, y se queda, no, pues, no sé. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, hermano, hermana? Y ya tiene una barba de rabino así, el hermano. Tengo 20 años, 30 años en la iglesia. Tiene una Biblia de este gordo por aquí así. ¿Y no sabes nada de tu maestro? Pues eso no lo sabía. ¿Qué sabía? Pues que era el Hijo de Dios que murió y me salvó y aquí estoy salvo. No, mi hermano. El poder de la verdad está en conocerla y en vivirla. El poder de la verdad de tu Cristo está en que lo conozcas y seas imitador de Él. Lo vivas. Que puedas experimentar o podamos experimentar el Cristo vivo del hoy y del que aprendemos históricamente. De aquí aprendemos de un Cristo histórico, pero que en el Espíritu nosotros lo vivimos el Cristo vivo de hoy.
¿Cómo tiene tu corazón, tu mente? ¿Cómo estás concibiendo a Cristo en este momento? ¿Lo concibes allá en la cruz hace un poquito más de 2000 años? ¿Lo concibes al Señor Jesucristo en este momento como el Nazareno que pues por allá estaba en Galilea predicando, caminaba? ¿Cuál es el Cristo que en este momento, cuando tú oras, cuando tú te levantas por las madrugadas, por las mañanas, por las noches, a qué Cristo tú clamas? ¿Al que ves en una cruz? ¿Al Cristo que ves de Hollywood, atractivo, medio amanerado, tipo gay, homosexual, muy bonito, muy todo metrosexual, recortadito? ¿A qué Cristo tú es el que estás clamando? Porque según el Cristo que tú estás clamando y que conoces bíblicamente, es el Cristo que te va a respaldar, te va a funcionar, te va a responder. Y quizás tú estás clamando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo de hoy. Quizás estás clamando a una ideología que te has hecho. Pero vamos a avanzar. Es necesario conocer cuán importante es esta clase y cuánto desearía yo, escuche esto, cuánto desearía, si solamente hablo de esta clase, hermano, si solamente me refiero a esta clase, cuánto yo desearía, porque yo me fijo, de que la clase de Cristología en cuanto a los videos de YouTube tuvieran muchas vistas, no por el mundo allá afuera, sino por nuestra congregación. Que lo estén repitiendo y repitiendo y repitiendo para cuando se encuentren con el hermano Leo, lo poquito que sabe. Hermano Leo, ¿y Jesús esto? Hermano Leo, no, que usted ya se lo haya comido y empapado. Para eso están los videos. Para eso están las enseñanzas. Cuando alguien descubre su propósito en el Señor, hermano, usa lo que yo uso este término y que a mí me ha funcionado. No hay tiempo para perder el tiempo. Y aunque usted me oiga que así lo digo, yo lo trato de vivir. Ese verso, ese estribillo. No hay tiempo para perder el tiempo. A ver, demuéstremelo. El día de antier. No, creo que fue ayer mismo. Mi amor, ¿podemos ir con fulano de tal? Hay una fiestecita, una cena. ¿Podemos ir? Familiar. Mi amor, siento mucho decirte esto. Me gustaría, mamacita, pero no. Yo te llevo, te dejo allí, te recojo, pero yo tengo muchas cosas que mirar, estudiar, planear, pensar e incluso descansar a veces. Porque este cerebro rapidito se va a fundir, quizás. Le pido al Señor que me ayude. Escuchaba a un pastor y le decía a su congregación: